tardes a todos. Esta es mi presentación para la asignatura de cálculo diferencial de la institución INACAP, sede La Granja, modalidad vespertino, con el profesor Antonio Figueroa. Me presento, mi nombre es Gabriel Coronado y este es el proyecto del uso de derivadas para el control de temperatura y activación de alarmas en compresores de tornillo. Así que nos vamos, espero que les guste mi proyecto y vamos a comenzar. La definición del proyecto: el sistema de monitoreo térmico para compresores de tornillo. El proyecto consiste en diseñar un modelo matemático capaz de supervisar la temperatura del compresor y detectar aumentos anormales antes de que el equipo alcance una condición crítica. El propósito de la ingeniería es aplicar cálculo diferencial para mejorar la protección del equipo. Se utiliza la derivada de la temperatura respecto al tiempo para anticipar fallas asociadas al sobrecalentamiento, fricción excesiva o problema de lubricación. La definición de este proyecto se basa en aplicar un monitoreo para revisar la temperatura de esta maquinaria industrial, que sería un compresor de tornillo de aire. Estas maquinarias para comprimir aire a la presión eficientemente cuando una fábrica necesita mucho aire comprimido, ya sea por tener una cantidad muy alta de máquinas industriales que necesitan aire a presión, aproximadamente 8 bar. Entonces a veces estos equipos sufren de sobrecalentamientos o fallas térmicas, producido ya sea por falta de mantenimiento o lubricación, y generalmente falta de mantenimiento que el cliente no le hace respecto a la recomendación del fabricante. Entonces vamos a crear nosotros un sistema de monitoreo que permita anticiparnos a estas fallas de estos equipos. Así que nos vamos con el proyecto. El tema de investigación y las nociones matemáticas y problemáticas a abordar serían la optimización mediante el sistema de seguridad térmica en compresores de tornillo mediante el análisis de razones de cambio. La problemática a abordar son: los compresores de tornillo pueden sufrir una falta de aceite, desgaste excesivo de carga, provocando un aumento de temperatura, y si la alarma solo se activa al llegar a 110, puede ser demasiado tarde para evitar daños severos. Así que las nociones matemáticas serían las funciones real y continua. Se utiliza la primera derivada, la función del tiempo, y representa la velocidad instantánea del calentamiento. Objetivos y preguntas. El objetivo general sería desarrollar un modelo matemático basado en derivadas para monitorear la temperatura de un compresor de tornillo y activar una alarma de sobretemperatura de forma anticipada. Preguntas de investigación: cómo modelar la temperatura del compresor en función del tiempo, cómo ayuda a la derivada a predecir una falla, qué variables aumentan la tasa de calentamiento, cómo diferenciar un calentamiento normal de una falla crítica. Los temas iniciales involucrados serían los fundamentos de ingeniería mecánica, conceptos de cálculo diferencial y tecnología y herramientas de apoyo. El funcionamiento del compresor de tornillo, comprender cómo funciona el aire, cómo comprime el aire y cuáles son sus principales componentes. La transferencia de calor, cómo se genera y disipa la temperatura durante la operación del equipo. La lubricación y refrigeración. La importancia del aceite para reducir la fricción entre piezas mecánicas es muy importante. Son sensores de temperatura, conocer el funcionamiento de los sensores para monitorear la temperatura del compresor es muy importante. Estos pueden ser PT100, NTC. Concepto del cálculo diferencial: modelamiento de funciones, representar la temperatura del compresor mediante la función del tiempo, derivada como razón de cambio, cálculo de puntos críticos. En la tecnología y herramientas de apoyo sería GeoGebra, permitir graficar la función de temperatura y su derivada para visualizar el comportamiento del sistema. Mediante esto tendremos una temperatura del compresor durante su funcionamiento para validar el modelo matemático. Aquí está un cuadro con un cronograma que
fue lo que realizamos durante el proyecto. Y como se puede revisar aquí, hay 6 etapas. Las tareas que realizamos son lanzamiento y diseño, la etapa inicial, recopilación de información técnica, modelamiento eléctrico, matemático, simulación tecnológica, desarrollo de conclusiones y una producción de video y etapa final. Como se puede ver aquí, el responsable y quien lo hizo y todo el equipo sería integrado solamente por una persona individual, que en este caso soy yo, Gabriel Coronado. Decidí realizar este trabajo de manera individual, ya que por temas de tiempo y no se pudo realizar en forma grupal. Así que de antemano pido mis disculpas por realizarlo de manera individual, pero de igual manera se trató de cumplir con todas las etapas del proyecto. Así que aquí están los productos, los resultados que obtuvimos y los insumos que necesitamos durante el proyecto. Así que vamos a continuar. La incorporación de herramientas tecnológicas. ¿Por qué es necesario el uso de la tecnología? Porque el comportamiento de la temperatura de la máquina cambia constantemente durante su funcionamiento debido a los factores como mantenimiento, carga de trabajo, fricción interna y temperatura ambiente. Analizar estos cambios manualmente y calcular la derivada en tiempo real resulta complejo, por lo que es necesario utilizar una herramienta tecnológica que facilite el análisis matemático y así representar de manera gráfica los datos. En este caso la herramienta seleccionada es GeoGebra, el software de simulación matemática, y vamos a justificar su elección de que de manera podemos realizar una visualización gráfica, cálculos automáticos de derivadas, identificación de puntos críticos y además que su facilidad de uso es gratuito, intuitivo y ampliamente utilizado en ingeniería para modelar funciones. Así que lo vamos a realizar con GeoGebra. Vamos a simular el comportamiento térmico del compresor y se verificará cómo la derivada permite anticipar un sobrecalentamiento. Bueno, aquí está el modelamiento. La respuesta a la pregunta 1. Nosotros realizamos un ejemplo. Así que aquí se indica cómo lo realizamos en el GeoGebra, los puntos que agregamos, un ejemplo de derivada del tiempo, sus puntos críticos máximos y función de la derivada y los extremos, claramente 20 y 140 grados. Comportamiento dinámico ante una condición de falla. Aquí también se puede analizar el gráfico. Como se puede ver, los extremos están marcados como 20 y 180. El nuevo punto crítico sería los 20 minutos. Esto es cuando el compresor presenta una falla de lubricación o exceso de carga, etc. La temperatura puede aumentar más rápidamente que en condiciones normales. Y este comportamiento se representa mediante la nueva función de temperatura, que sería esta. Así que nosotros lo anotamos con GeoGebra, análisis con derivada y resultado el nuevo punto crítico. Aquí está la evaluación del impacto energético y pérdidas por desadaptación. Respuesta a la pregunta 4. El calentamiento normal presenta un aumento gradual de la temperatura, mientras que una falla crítica muestra un incremento rápido. Analizando la tasa de cambio, es posible activar una alarma antes de alcanzar el límite seguro de 110 grados. El modelamiento matemático que mostró que el compresor puede alcanzar 140 grados en una condición crítica y hasta 180 en una falla simulada, superando el límite seguro de 110 grados. Así que el análisis de la derivada permite identificar el sobrecalentamiento a tiempo y definir un criterio para activar una alarma preventiva. El uso de la derivada permite detectar tempranamente el sobrecalentamiento y diferenciar un funcionamiento normal de una falla crítica. Esto mejora la seguridad, reduce el riesgo de daños y fortalece el mantenimiento predictivo del compresor. El desarrollo, la revisión de ideas y productos. La evolución del modelo. Inicialmente se planteó un monitoreo estático basado en umbrales fijos. Tras revisar la termodinámica del equipo, se optó por un enfoque dinámico analizando la razón de cambio instantáneo mediante GeoGebra.
Se descartó el uso de sensores de presión para priorizar un algoritmo matemático puramente térmico, solamente basado en temperatura. El producto final sería la configuración de un algoritmo lógico de control matemático de alta alerta temprana que evalúa tanto el valor absoluto de la temperatura como su velocidad de aceleración lineal. Aquí está el prototipo del sistema de una alarma preventiva dinámica. Sería un criterio lógico de algoritmo que sería que si la temperatura es mayor o igual a 110 grados, hay una activación de alarma crítica directa. Si la temperatura es mayor a 6 grados partido por minuto, estando a más de 80 grados, hay una activación de alarma. Anticipación por anomalía antes de llegar al límite. Y usando la función del prototipo en falla, usando una función de falla simulada, una derivada del tiempo, la derivada en el minuto t es igual a 5. El resultado sería que el prototipo detecta que la tasa de calentamiento de 9 grados por minuto supera el límite seguro, disparando la alarma en el minuto 5, cuando la temperatura real es apenas 112 grados Celsius, evitando que escale de forma descontrolada hacia los puntos críticos destructivos de 140 grados o 180 grados. Los resultados y conclusiones demostradas. La primera derivada demostró ser una herramienta de ingeniería matemático predictivo superior al monitoreo clásico pasivo. La conclusión y la mitigación de daños. Al simular la tasa de cambio de GeoGebra, el tiempo de respuesta humana o automatizada se reduce sustancialmente, logrando mitigar detenciones no programadas en la planta. Como conclusión, se validó que el cálculo diferencial aplicado directamente a variables físicas permite transformar variables operacionales reactivas en sistemas de seguridad altamente predictivos y eficientes. El área de impacto de asignaturas, las trayectorias formativas laborales, mantenimiento industrial e ingeniería mecánica, impacta en forma directa entregar competencias en mantenimiento predictivo y monitoreo en condición para maquinaria pesada y plantas de fluidos. Automatización y control de procesos sería como ingeniería eléctrica, produce el modelo matemático de razones de cambio y instala bases analíticas para programar lazos de control cerrados de temperatura y alertas SCADA. La automatización de un compresor de tornillo. Y los termofluidos de transferencia de calor proporcionaron un caso de estudio real sobre cómo la fricción interna de un equipo, problemas de lubricación, faltas de mantenimiento y cargas de trabajo modifican las curvas termodinámicas de los equipos industriales. Bueno, y aquí para cerrar mi presentación, una pequeña bibliografía con algunos de los datos de las fuentes de la información que recopilé. Aquí sería Stewart J. 2018, cálculo de una variable, trascendentes tempranas y fundamentos de las derivadas como razones de cambio aplicadas. Las dos, Atlas Copco, una empresa fabricadora de compresores de tornillo rotativo, donde pudimos adquirir fotografías, manuales de fabricante. Y el GeoGebra también, nuestro software libre de simulación matemática interactiva, y aparte de INACAP, apuntes de clase con el profesor Antonio Figueroa y pautas de metodología también de INACAP. Así que muchas gracias a todos por su interés en mi proyecto, por escucharlo y espero que les haya gustado, que hayan disfrutado mi presentación y que les vaya bien a todos. Eso, muchas gracias a todos y eso sería mi presentación. Gracias, chao.